No es fácil pensar hoy una ciudad, entre otras cosas porque de todas maneras el mundo está cada vez más integrado. Depende cada vez de más factores y nos convertimos, las ciudades, las personas, en los efectos de un conjunto de circunstancias, muchas de las cuales se encuentran por fuera de nuestro alcance. Sin embargo, pues algo tenemos que hacer, nuestra misión la tenemos que cumplir. Colombia se encuentra en un momento complejo, difícil, porque de todas maneras la apertura de los mercados nos quitó una inmensa cantidad de oportunidades. De nuestra ciudad se fueron decenas de empresas. Aquellas que nos dieron la gloria de los años 60, muchas de ellas, casi todas, se han ido. ¿Por qué se han ido? Porque los propietarios de estas empresas ven que sus índices de rentabilidad son menores aquí que en otros lugares. ¿Por qué? Por nuestros servicios públicos, caros, en algún sentido deficientes, por el exceso de burocratismo en los trámites para aprobación de licencias, permisos, etc. Porque nuestros impuestos son muy altos, porque es muy difícil transitar en la ciudad, porque llegar al puerto de Buenaventura también no es fácil, porque el servicio, en fin, tantas circunstancias que los administradores evalúan y comparan con Brasil, con México, con Tailandia, con la China y dicen, no, nos sale más barato irnos de aquí, llevarnos a Gillette, a Chicles, a Monarch, a textiles no sé qué, a tal otra parte del mundo, allá será más barato, la mano de obra también es más barata. Y pues qué pena, señores caleños, pero nos vamos. Y se van, y se han ido, y se fueron. Y sin que nadie lo sospeche, al otro día llegan los trabajadores y se encuentran con que la empresa está cerrada. Sí, se cerró. ¿Y qué? Y mi familia, y es problema de ustedes, no es problema de los dueños del negocio. Si su familia va a morir de hambre, qué pena, señores, pero ese no es mi problema, es problema de ustedes, señores caleños. Nosotros nos llevamos nuestra empresa para otra parte. Esa es una realidad. Es una realidad y hay que abordarla con creatividad. 2, 3. Hemos visto que el erario público se ha convertido en el botín de una camarilla de ladrones descarados, vestidos muy bien, perfumados, con títulos de altísimo nivel de universidades de talla mundial, que vienen, no se roban una gallina, no se roban una naranja, no se roban, no señores, ellos roban como debe ser, es decir, billones. Y son nuestros billones, se los llevan, se los roban. Y después terminamos nosotros ese hueco que se ha abierto en el presupuesto público también pagando, o sea, pagamos 2 veces. Pagamos lo que se llevaron y nos toca pagar el hueco que han dejado. Y lo más triste de todo es que los volvemos a elegir. Nosotros mismos los volvemos a elegir. Ellos vienen y nos dicen que esta vez sí, que ahora sí, que la salvación, que el país, y volvemos a votar nosotros por ellos y repetimos la historia de manera incansable. En el fondo, aún aquellos que votan por los mismos y que los vuelven a elegir, no creen en eso, lo hacen por una extraña inercia, inclusive movidos o inmovilizados por el miedo, por el temor o por las promesas de alguna dádiva del político, y los volvemos a tener. ¿Qué quiero decir con ello? Colombia está en una grave crisis,
y creo que va a ser peor en adelante, y tenemos que volver a creer de alguna manera es decir, construir nuestros propios liderazgos y creer en ellos. También sabemos que es preferible tener una vara de pescar que tener un pez sobre la mesa. Pero resulta que la vara de pescar requiere que yo aprenda a pescar, aprenda a manejar esa vara, y eso no es fácil. Y no es fácil más para una comunidad como la Vallecaucana, que nos distingue bastante de otras comunidades colombianas, en donde el emprendimiento y la iniciativa es más manifiesta. Aunque quiero decir, y vuelvo y repito y me pondré cansón seguramente, en los años 60 mostramos que esto era posible. Quiero repetir algo que dije en el ringlete anterior. Si a esto le sumamos el hecho de que la migración de países vecinos, especialmente de Venezuela, está afectando nuestra composición de la fuerza laboral, realmente tenemos un panorama supremamente difícil de manejar, que de alguna manera tenemos que diagnosticar y construirle una propuesta de solución. ¿A qué va orientado todo esto? Va orientado a lo siguiente. Desde mi punto de vista, cualquier acción pública para la ciudad y para el país y para cualquier institución tiene tres niveles. Uno que yo caracterizo de nivel básico, sin el cual nada es posible. Otro que reúne todas las urgencias del momento, aquellas urgencias que hoy nos acosan y que hay que atender porque son de régimen inmediato, es decir, que hay que atender de manera inmediata. Y en tercer lugar, lo importante, es decir, aquello en lo que deberíamos enfocar estratégicamente nuestra atención, porque allí en lo importante residen las propuestas de largo aliento y las propuestas que realmente responden a las necesidades de una comunidad como la caleña. ¿Qué es lo básico? Sin lo cual es como la relación con las personas. ¿Qué es lo básico en una relación con una persona? Hombre, el respeto es básico. El respeto es una condición sin la cual no es posible construir ninguna relación, incluso una relación personal. Entonces, el respeto, una especie de ética entre ambos, pero igualmente el reconocimiento del otro en su diferencia, es decir, una identidad. Si nosotros reconocemos la identidad del otro y si construimos una relación sobre la base de la consideración y el respeto, esto es básico. Sin eso no podemos, si eso no se cumple, no podemos seguir hablando, digamos, en una relación personal. Por eso lo califico de básico. Para la ciudad, no solamente la ética pública y la identidad cultural son básicos, sino que creo que algo que podríamos denominar una sostenibilidad integral. Estos tres elementos creo que deberían considerarse como pilares sin los cuales no sería posible absolutamente ninguna construcción pública. Por supuesto, aquí hay elementos que son básicos dentro de ello, que son la ley, el respeto a la vida. Creo que sobre eso no se discute. El respeto por lo público. ¿Cómo será de importante este punto del respeto por lo público? Que hay países, incluso de culturas muy distintas, o más bien de regímenes muy distintos, como por ejemplo Singapur y China. Aunque Singapur tiene una altísima población de chinos, de todas maneras son dos regímenes distintos. En estos dos países, por traer un ejemplo porque hay más, a quien cometa delitos sobre lo público, es decir, lo que nosotros llamamos corrupción, estas personas son no solamente judicializadas, sino que se les aplica la pena de muerte. Alguien diría, hola, pero eso es exagerado. No, no es exagerado, porque es un delito contra todos. Una cosa es robarle la cartera a una señora, que ya de hecho es algo absolutamente abominable,
Y otra cosa es robarle a todos los ciudadanos del país, a todos. Si por robarle una cartera a una señora en un país de estos, las sanciones son gravísimas, severas, pues con mucha mayor razón a quien le roba a todo el país y a todos los ciudadanos. Simplemente los fusilan o los ahorcan. Por eso es tan importante colocar lo público como básico, pero real, para que realmente se respete. La diferencia y la solidaridad van de la mano. Nuestro país es un país en el que se hablan más de 60 lenguas. ¿Cómo así que más de 60? Más de 60 lenguas se hablan en Colombia. Lo que sucede es que como estamos en la colonización todavía, prueba de ello la podemos ver de aquí en todo el continente americano, nosotros no reconocemos esas lenguas, no reconocemos con la debida estatura y dimensión esas culturas. Por eso son transparentes, para nosotros eso es transparente. Y los reunimos en un gran globo y decimos culturas ancestrales, culturas indígenas, pero en el fondo no estamos reconociendo la realidad cultural y diversa en toda su profundidad. O sea, hay que reconocer esa diferencia cultural, histórica, étnica y la correspondiente solidaridad. Hablo de estos temas porque son los que yo considero que se encuentran en la base de cualquier relación y en la base de cualquier política pública. Por consiguiente, si eso es así, entonces ya hablando de la ciudad, hay que respetar tanto el erario público como el espacio público, como la participación pública. Si nosotros queremos una ciudad reconciliada, como lo dice la nueva administración, entonces debería haber una política pública sobre el erario público y su respeto, es decir, el tema de la corrupción, el espacio público, pero no retórico, sino dicho con toda la fuerza de una ley y de una, digamos, cultura que realmente lo incorpore, y con la participación pública ciudadana. Pienso que estos elementos son básicos. Hay una observación marginal en lo que le he escuchado a la nueva administración sobre la economía solidaria. Yo creo que ahí acierta la administración. La economía solidaria es una alternativa al capitalismo y una alternativa real, no es retórica. Ojalá que realmente la alcaldía de Santiago de Cali en estos próximos 4 años construya una cultura sobre la economía solidaria, una cultura que le permita a la ciudad por lo menos adelantar proyectos pilotos de economía solidaria que muestren las posibilidades reales de incorporarlas a los ciclos económicos de la ciudad en términos de alimentos, de transporte, de educación, de salud, etc. Creo que allí acierta la administración y deberíamos respaldarlo en todo aquello que tiene que ver con la economía solidaria. Entre otras cosas, hay mucho que aprender y Cali tiene experiencia. En Cali se construyó Comeva, que es una fuente de aprendizaje de economía solidaria, por lo menos en sus inicios, y tiene algunos focos de economía solidaria exitosos en los que podríamos aprender todos los caleños. Prueba de ello es la urbanización Fundadores, que está basada en economía solidaria, creada, entre otras cosas, por la cultura de Comeva en sus inicios. Creo entonces que allí debemos hacer un énfasis sobre lo básico que no puede ser negociado, que debe ser tenido en cuenta en cualquier construcción de política pública y que nos permita avanzar en los temas de ciudad relativos a lo importante y a lo urgente. Dentro de la cultura y la identidad, naturalmente que también es básico. Es decir, aquí tenemos que ver con la respuesta a la pregunta de quiénes somos. No es gratuito que en Cali sucedan fenómenos como los que hemos señalado en otros ringletes, que son un policentro de belleza
y salud. Policentro Deportivo Real, esto no es retórico, acabamos de ganar los Juegos Nacionales, acaban de llegar una inmensa cantidad de medallas de deportistas vallecaucanos, caleños, vallecaucanos básicamente, que ¿qué es lo que nos están diciendo? Hombre, el mestizaje vallecaucano es un mestizaje singular en el país, es distinto y es exitoso y nos hace a nosotros vallecaucanos y nos hace caleños, y eso es importante reconocerlo, recalcarlo, porque hace parte de nuestra identidad que hay que promover. Nosotros no somos ni estrictamente afrodescendientes, ni estrictamente aborígenes indígenas, ni estrictamente blancos o colonizadores. No, nosotros somos una mezcla, repito, una cultura mestiza que puede en el largo plazo generar unos valores y unos biotipos extraordinarios que deberíamos reconocer y promover, puesto que hacen de nosotros lo que nosotros realmente somos. Dejemos hasta allí en términos de lo básico, para en otro ringlete, en el próximo ringlete, abordar la temática sobre lo urgente. Es decir, en lo básico es quiénes somos, cuál es nuestra ética fundamental, la ética que vamos a promover, y cuáles son los valores que vamos a promover en ese contexto ético. Piensa por sí mismo, colócate en el lugar del otro y actúa siendo consecuente.